bendeciré y engrandeceré. Saludos, tu nombre, querida amiga Zuli. y serás bendición. Génesis 12:2. Presentamos su programa Bendecidos para Bendecir, conducido por los esposos Lisandro y Carmen Aguilar, miembros de Comunidad Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que los siguientes minutos sean de bendición para su vida. Bendiciones, Zuli. Ya con ustedes su programa Bendecidos para Bendecir. Mi vida es para ti y la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Muy buenos días a todos mis queridos hermanos que nos sintonizan por el 100.3 FM Nueva Vida. Le damos las gracias al Señor porque tenemos una semana más de vida y que podemos darle a ustedes la bienvenida a nuestro programa Bendecidos para Bendecir. Tengan de las mejores mañanas. Gracias por sintonizarnos, por tomarse el tiempo de poder escuchar la palabra del Señor. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes y esperamos que podamos encontrar en el Señor todo lo que nosotros necesitamos. Gracias por sintonizarnos a cada uno de los que nos están siguiendo en vivo a través de Facebook Live y también a todas las personas que nos siguen a través de su pantalla de televisión por medio del sistema de cable Sistecom, Canal 34 Telemaya. Los bendecimos y esperamos que esta palabra sea una rema en sus vidas. A los queridos amigos que nos están escribiendo, que Dios me les bendiga. Vamos a iniciar con una oración por parte de mi esposa y seguidamente, como ya es costumbre en nuestro programa, pues vamos a tener una alabanza para adorar al Señor y luego vamos a entrar de lleno con el tema que traemos para ustedes en esta mañana. Gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias, Padre, por permitirnos abrir nuestros ojos. Tu palabra dice de que tus misericordias son nuevas cada mañana, mi amado Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú has puesto tanto el querer como el hacer para poder llevar a cabo todo lo que nosotros nos hemos propuesto. Pero primeramente, Padre amado, darte a ti el lugar, darte toda la gloria a ti, mi Señor. Sabemos y reconocemos, Padre amado, que sin ti no somos nada, Padre celestial. Cuando elevamos nuestra mirada a los cielos, Señor Jesús, sabemos que ahí estás tú y que tú eres nuestro pronto auxilio, Padre amado. Tú dices que alcemos los ojos a los cielos, Padre, y tú vendrás en rescate de nosotros. Gracias, Padre amado, porque sabemos, Señor, que en la palma de tus manos nos tienes a cada uno de nosotros. Gracias. Te damos gracias, Señor Jesús, por este tiempo que tú nos has permitido nuevamente estar en este lugar, Padre, y poder ser instrumentos útiles a ti, Padre celestial. Que seas tú, Padre celestial, el que lleve toda la gloria y toda la honra, y que esta palabra pueda llegar a esos corazones que tanto la necesitan, Padre celestial. Que tú puedas llenar esos vacíos que se encuentran, Padre, que tú puedas sanar toda dolencia, que tú puedas sanar toda enfermedad, Padre celestial. Enviamos de esas fuerzas de búfalo que habla tu palabra. Yo sé que tú nos levantarás como las águilas, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Y en este momento, Señor, se apagan todas las luces que están sobre el hombre, Padre amado, para que tú brilles, mi Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Nos gozamos, Zuli, por la salud de tu hijo. Sabemos que hubieron muchas personas que estuvieron orando y nos agrada el poder comentar de que ya está sano y salvo tu amado hijo en tu casa. Así que te mandamos una palabra de bendición, un fuerte abrazo. Vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a escuchar una de las alabanzas que quiero compartirles, que esta alabanza es muy significativa en mi vida, pues la letra me cautiva siempre. Es más, me ha hecho llegar a tener un acercamiento más profundo con el Señor. Así que espero que a ustedes también les guste y que también haga ese eco especial en sus corazones para poder comunicarse con nuestro Señor. Escuchémosla. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada
Gracias, mi Señor. Y cuando lejos me encontraba, que sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí como un susurro. Fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí. Que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui con un beso y con amor. Gracias por tu amor. Me regalaste tu perdón. Estoy. Gracias, Señor. Supe que me amabas, lo entendí. Gracias. Supe que buscabas más de mí. Mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui con un beso y con amor. Regalaste tu perdón. Estoy aquí. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Estoy aquí. Mi luz el Señor. Gracias, Señor Jesús. Estoy aquí. Amado Salvador. Estoy aquí. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Estoy aquí. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Alabado sea tu nombre. Amén. Gracias. Supe que me amabas, aunque huí, pero Él con lazos de amor nos atrae y ahora estoy aquí. Gracias, Señor, por este día que nos has dado. Vamos a dar inicio a nuestro tema de hoy, que es ¿en quién tú fijas tu mirada? Es importante que nosotros sepamos hacia dónde vamos, fijar nuestros objetivos y tener un enfoque. Y en este momento nosotros vamos a cambiar la pregunta y vamos a fijar nuestra mirada en nuestra fe, en nuestro buen Jesús. La fe es algo de suma importancia para la vida de nosotros como cristianos. Gracias, Padre. Es como el agua para la vida, es vital. Dice la palabra del Señor que correrán ríos de agua viva en nuestro ser, pero eso únicamente lo podemos nosotros tener a través de la fe. Nosotros sabemos que la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que todo es posible para el que cree. La única manera de poder nosotros agradar a Dios es a través de la obediencia. Y para poder tener un panorama más simple de esta acción, los invitamos a que podamos leer la historia de los reyes del pueblo judío después de la muerte de Salomón, del rey Salomón. Rápidamente se puede decir que todos los reyes que a él lo sucedieron, la gran mayoría hicieron lo desagradable ante Dios, fueron desobedientes. Entonces es bien importante que nosotros seamos obedientes. Dice la palabra del Señor que el Señor es galardonador de los que le buscan, pero de los que le buscan de todo corazón. Nuestro corazón tiene que estar ahí.
y no olvidemos que en nuestro corazón es donde emana la vida. Hecho esta breve introducción, entonces podemos enfocar esta enseñanza de una forma más concreta y podríamos entonces replantearnos el tema y preguntarnos: ¿en qué estoy fijando mi mirada y mi fe? ¿Es sólida para agradar a Dios? Con este nuevo enfoque estaremos viendo 3 puntos que nos ayudarán a comprender mejor esta enseñanza. Amén. Queridos hermanos, gracias por estarnos mandando sus mensajes. El tema del día de hoy es un tema fácil de decir, pero que encierra demasiada importante para la vida cristiana y aún así para aquellos que todavía no han venido a los pies de Cristo. Como bien lo manifestó mi esposa en la introducción, al inicio el título del tema fue ¿en quién fijas tu mirada? Pero cuando se estaba desarrollando el tema y estamos haciendo el estudio y fuimos a la palabra, nos dimos cuenta que más que fijar nuestra mirada, también tenemos que tener fe. Entonces hay 2 palabras importantes: ¿en quién fijamos nuestra mirada? 2, ¿en quién ponemos nuestra fe? Y surgió una tercera, que es cuando Dios fija su mirada en nosotros. Y dice que cuando Él fija su mirada en nosotros, Él busca que nosotros le agrademos. Entonces la tercera palabra que vamos a ver, el tercer punto que vamos a ver en esta enseñanza es cómo agradar a Dios. Y el cómo agradar a Dios se convierte en obediencia. Puse en nuestras notas o en la introducción y mencioné a los reyes porque en el mes aproximadamente de septiembre a octubre del 2017 yo hice un estudio sobre los reyes. Y en esta semana el Señor tocó fuertemente mi corazón con este tema, porque vino a mi memoria cada vez que yo leía una historia de un rey, decía: y este no hizo lo agradable ante los ojos de Dios. Y leía otro rey, y este hizo lo mismo, pues su padre no hizo lo agradable ante los ojos del Señor. Entonces eso me cautivó y me llevó a poder hacer este estudio, y por eso se los quería compartir. Porque después de Saúl, David y el rey Salomón, la descendencia de reyes llamó mi atención, que 20 eran del área del sur, 20 generaciones, 20 reyes del área del sur, cuando se dividió el reino, en el reino de Judá y en el reino de Israel. Judá, región del sur; Israel, región del norte. Pero hubieron 20 reyes en Judá y 20 reyes en Israel. Esto no es casualidad. La diferencia entre estas 2 regiones fue el tiempo que duraron los reinados. Y como podemos ver en la Biblia, que de parte del reino del sur, de Judá, de 20 reyes, 5 únicamente hicieron lo que era agradable al Señor. Y cuando me puse a contar cuántos años habían agradado al Señor, aproximadamente 165 días el pueblo de Israel agradó al Señor. Y las 20 generaciones de reyes de la región de Judá duraron 394 años con 6 meses. Prácticamente casi la mitad vivieron en desobediencia. Y si nos vamos del lado norte, a ellos sí no les fue tan bien. De ellos, quizás 2 quisieron reencaminarse y 18 totalmente apartados del Señor. Pero la Biblia nos muestra precisamente que fueron casi 122 años o 166 años de diferencia entre cada una de las regiones, porque la región del norte fue esclavizada 166 años antes que Judá. Entonces, brevemente podemos ver cómo es importante que nosotros agrademos a Dios. Entonces, el primer tema que tenemos para hoy es la primera parte: en quién fijamos nuestra mirada. Para fijar nuestra mirada tenemos que buscarlo, y para buscarlo nos tomamos la libertad de citar una historia de la Biblia. Pero antes quiero compartir con ustedes algo que está en Hebreos 12:2. Si pueden ir a sus Biblias digitales o físicas,
Este tiempo es para que nosotros tengamos comunión con la palabra del Señor. En Hebreos 12:2, y cito, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Queridos hermanos, nos están diciendo que nosotros debemos fijar nuestra mirada en Jesucristo. En Él tenemos que fijar nuestra mirada, porque de Él dependerá nuestra fe. Quiero compartirles entonces el primer punto. Y el primer punto de cómo fijar nuestra mirada lo vemos en una historia muy conocida por todos nosotros, que es en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, del 1 al 10. Es la historia de Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Verso 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicadamente. Verso 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y terminamos con el verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es maravilloso, mis queridos hermanos, el poder observar cómo Zaqueo tomó la decisión de buscar a Dios, de fijar su mirada en Jesús. Podrá ser una historia que nos parecerá a nosotros poco relevante, pero imagínense la necesidad que sintió Zaqueo. En determinado momento podría ser una inquietud, podría llegar a ser una duda de quién era Jesús. Pero lo que me llamó la atención es: Zaqueo era un judío que se había vuelto rico, un judío que se había pasado al bando contrario, porque también era un recaudador de impuestos. Entonces el pueblo judío no lo miraba con buenos ojos. Podríamos decir que incluso lo despreciaba. Era despreciado por el papel que jugaba, ¿verdad? Era alguien que a plena luz de los judíos no era alguien que hiciera las cosas que Jehová les había mandado por medio de la ley. Pero lo que debe llamarnos la atención y donde nosotros podemos enfocarnos es en la manera en la que Zaqueo hizo lo imposible para poder ver a Jesús. Zaqueo dice que era de corta estatura y había una gran muchedumbre, y imagínense ustedes el alboroto: ahí viene Jesús, vamos a verlo. Pero él tenía la necesidad de ver a Jesús, y él tomó una decisión. Y esta mañana, querido hermano, hermana que nos escucha, que nos ve, que nos sintoniza, yo también te invito a que tú tomes también una decisión, una decisión como la que tomó Zaqueo. Zaqueo decidió actuar, y lo primero que vio fue ese sicomoro, ese árbol que no era tan alto, pero que sí le servía para poder él estar arriba de los que le tapaban la vista. Y él escaló, subió ese árbol para poder ver a Jesús. Queridos hermanos, la recompensa la vemos. La recompensa de ese esfuerzo, de tomar esa decisión por ver y fijar su mirada en Jesús, se nos da en esta historia. Porque Jesús pudo pasar de largo. Imagínense toda la multitud. Yo a veces cierro mis ojos y hago una imagen mental de cómo pudo haber sido ese momento, donde todos apretándolo, queriéndole hablar, llevándole enfermos,
Ya se imaginan ustedes. Y él lo observó, porque la multitud toda se parecía, pero Zaqueo salió de lo normal, salió de lo común. Era el único que estaba subido en un árbol con el único objetivo de fijar su mirada en Jesús. Y la recompensa es que Jesús lo ve y le habla y dice: bájate, porque hoy estaré en tu casa, porque yo entraré a tu casa y tú y tu casa serán salvos. En el nombre de Jesús, hoy declaramos una palabra para cada uno de ustedes que nos están escuchando. Hoy declaramos que el Espíritu Santo va a morar en tu casa, que tú vas a fijar tu mirada en Jesús, que tú le vas a abrir las puertas de tu casa al reino de Dios. En el nombre de Jesús lo proclamamos y lo creemos. Entonces, queridos hermanos, muchos no queremos hacer ese esfuerzo, muchos no queremos dar ese paso, escalar un árbol, subir una montaña o hacer lo que podamos por fijar nuestra mirada en Jesús. Preferimos fijar la mirada en otras cosas, en cosas de la carne. Preferimos fijar la mirada en cosas seculares, ¿verdad? Ayer escuchaba una prédica de un pastor muy reconocido, donde decía: yo he tenido la oportunidad de escuchar orar por enfermedades, y dice: gracias Dios por el médico que nos pusiste, y oramos por el médico para que el médico sane, y por favor, pastor, ore por el doctor que va a operar a mi hija. Y dice este pastor que a él le causó un poquito de pena, porque dice: yo quiero orar por el Dios que va a usar un instrumento que es un instrumento humano. Entonces nuestra mirada a veces no está plenamente fija en el consumador del milagro, y a veces vemos al ejecutor, que es un instrumento que usa Dios. ¿Qué le quiero decir en esta mañana, mi amado? Que fijemos nuestra mirada en Jehová, fijemos nuestra mirada en Jesús. Él es el verdadero sanador. Cuando estábamos haciendo este estudio, vimos lo bueno, pero también vimos algunas cosas que podían evitar que nosotros fijemos la mirada en Cristo. Y mis queridos hermanos, esto va para cristianos, para no cristianos, para todos los creyentes, para todo el que nos escucha. Estos aspectos incluyen, no porque yo ya sea cristiano no me vayan a afectar, y por eso se los queremos mencionar. Son 5 aspectos que provocan que nosotros dejemos de fijar nuestra mirada en Jesús. El primero, porque tenemos prioridades equivocadas. Porque de las 24 horas del día, tal vez unos 5 minutos nos recordamos que hay un Dios. O nuestra prioridad no es orar, nuestra prioridad no es leer la Biblia, porque tengo cosas más importantes que hacer. Pero cuando vamos a la palabra y nos damos cuenta que en la palabra está nuestra bendición, que en la búsqueda del Todopoderoso, de la búsqueda de ese Dios que nos mantiene a través de su misericordia con vida y nos provee todos los días, entonces nos damos cuenta que tenemos que fijar nuestras prioridades. Y eso no quiere decir que usted va a dejar de trabajar, que va a dejar de hacer, no, sino que vamos a sacrificar un tiempo de nuestro descanso, de nuestra comodidad, para poder buscar del Señor. La número 2, por no tomar el Evangelio como un compromiso. Amados hermanos, hemos tenido temas anteriormente donde hemos hablado del Evangelio, donde las buenas nuevas. Y si no lo tomamos como compromiso, entonces simplemente es un Evangelio light, ¿verdad? Donde solo voy los fines de semana, donde yo llamo a mi pastor o a mi líder para que él interceda, ¿verdad? Esa es la gran palabra que nosotros utilizamos. Por favor, pastor, por favor, líder, interceda por mí, porque usted tiene mayor relación, porque a usted el Señor sí lo escucha. Queridos hermanos, primero, no estamos fijando la mirada en nuestro Señor. Segundo, no estamos comprometidos con nuestro Evangelio. Comprometámonos, hagámoslo nuestro. Vivamos el Evangelio como lo han vivido grandes hombres en la historia, como lo vivió Jesús y sus discípulos, como lo vivió el apóstol Pablo, Timoteo, Tito, y esos grandes hombres que llevaron el Evangelio, que fue su compromiso. Entonces nuestro primer ministerio nos enseña
La palabra que es nuestra casa, nuestro cuerpo. Yo soy mi primer ministerio, porque entonces yo voy a poder discipular a mis hijos. Y después que discipulo a mis hijos, voy a poder discipular a mi vecino, a mi compañero de trabajo, etc. Pero si yo no tengo ese compromiso, queridos hermanos, entonces no voy a poder mantener fija la mirada en nuestro Señor Jesucristo. La tercera, porque no entendemos que el Evangelio es una carrera con obstáculos que tenemos que salvar antes de llegar a la meta. Nadie nos ha dicho que ser cristianos va a ser fácil, que el Evangelio es sencillo. La misma palabra dice que muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. Porque queremos mantenernos firmes ante la prueba, porque después de cada prueba viene una gran recompensa, mis queridos hermanos. Después del sacrificio vemos esa mano poderosa que nos levanta del Señor, vemos su bendición derramada en nosotros cada día. El aspecto número 4, porque nos enfocamos en los obstáculos, en todo lo que se opone a nuestro andar en Cristo. Ay, tengo sueño. Hoy me pidieron que me levantara a orar de madrugada, pero cabal es a la hora en la que mejor me quedo yo dormido. Mejor voy a acomodarme yo para que en el transcurso del día voy a hacer un tiempecito para buscar del Señor. No, mis queridos hermanos, miren, la televisión, el internet, las redes sociales, nuestros amigos, todo eso puede interferir para que nosotros fijemos nuestra mirada en Dios, en Jesucristo. Hay demasiados distractores en el mundo, y si nosotros desviamos un poco la mirada, nos vamos a salir de nuestro verdadero camino. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los obstáculos que este mundo nos trae, porque tenemos que luchar primero contra la carne, contra el mundo y contra Satanás. Esas tres grandes luchas tenemos nosotros, hermanos. Entonces tenemos que enfocarnos. Punto número 5, porque dejamos que las distracciones nos atraigan. El día de ayer hubo un famoso encuentro deportivo, ¿verdad?, donde uno de los eslogans es: y el mundo se paraliza. Y ayer estaba meditando yo estaba afinando mi estudio, y me recordó, ¿no?, mi mejor amigo me llamó y me dijo: ¿te acordás que hay partido? Sí, pues, dije, se me había olvidado. Y me llevé lo que yo estaba estudiando a la mesa y puse la televisión y dije: y voy a hacerlo del Señor y voy a ver el partido porque está bueno. De repente, mis queridos hermanos, yo entendí que estaba siendo distraído por algo que yo he amado y que me gusta. O sea, a mí me fascina el fútbol, pero en ese momento estaba siendo yo distraído porque yo estaba enfocado en el estudio de la palabra que yo les quería traer hoy. Independientemente del marcador y de todo lo que hoy es burla y tema de comentario en todas partes, independiente de eso, yo tomé la decisión de ya no verlo y de enfocar mi mirada en lo que es mi prioridad, en lo que me interesaba, que era la palabra que teníamos para el día de hoy. Dicho esto, encontramos nosotros unas consecuencias, las consecuencias de los aspectos anteriores. La número 1, nuestra atención hacia Jesús deja de ser prioridad. Cristo deja de ser el centro de nuestra vida. Cuando nosotros nos desenfocamos, cuando ya no tenemos nuestra vista puesta en Jesús, Jesús deja de ser el centro. Y el centro puede ser cualquier otra cosa, cualquier cosa que se imagine. Una serie de Netflix, una novela, un programa X, las redes sociales, manualidades, todo lo que usted quiera. Deja de ser el centro Jesucristo, porque nosotros le cedemos ese lugar a otro. Entonces es una gran consecuencia porque nos desviamos. La segunda, comienza en nuestras vidas una desviación del rumbo señalado o del propósito de nuestra vida para servirle al Señor. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, desenfocarnos del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Número 3,
cualquiera que sea el camino que tomemos, será siempre equivocado y erróneo. Yo los invito en esta mañana para que lean Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, y podamos ver en realidad qué pasa con esos hombres que no fijan su mirada en Dios, que hacen las cosas que no son agradables a Dios. Y vamos a ver historias impactantes, y vamos a ver tiempos, y vamos a ver lo que cosecharon aquellos que hicieron las cosas conforme le agradaban a Dios y los que no. Número 4. Este es muy importante. Dejamos de creer en sus promesas y en sus palabras. Cuando dejamos de fijar nuestra mirada en Jesús, olvidamos las promesas que tenemos. Olvidamos que somos herederos, coherederos del reino de Dios. Olvidamos que somos cabeza y nos convertimos en cola. Olvidamos esa promesa de bendición que está para que aquel que las quiera alcanzar. Pero ojo, mis hermanos, las bendiciones tienen un prerequisito, y el prerequisito se llama obediencia. Se llama caminar en santidad. Son dos cosas que a veces nosotros no podemos poner en práctica porque no las han enseñado. Pero ahí está el requisito. Ahí está en la Biblia. Haga usted las cosas conforme el Señor quiere, en obediencia a sus mandamientos, y mi hermano, lo que usted se proponga, usted lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque es una promesa de nuestro Altísimo Señor. Él no miente, ni se arrepiente. Luego nos dejamos de congregar, buscamos excusas para no hacerlo. Eso es lo peor que nos puede pasar a nosotros como cristianos. Entonces queremos dejarle esos puntos, porque lo primordial para nosotros en este estudio es fijar nuestra mirada en Cristo y darles a ustedes esos aspectos importantes de lo que nos puede desviar y la bendición que recibimos si nosotros nos mantenemos firmes. A mi esposa le voy a ceder tiempo para que les hable de la segunda del segundo paso, que es la fe, creer en Él. Amén. Creer en Él, tenemos que tener una fe absoluta, y para eso vamos a leer Mateo 8 del 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Amén. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Cuál creen que fue el secreto del centurión? De alguna manera el centurión conocía lo que era la autoridad por el tipo de trabajo que él ejercía, ¿verdad? Entonces él sabía que si el maestro daba la palabra, iba a ser enviada, pero la fe de él fue la que realmente sanó a esta persona. Dice: hermanos, quisimos tomar esta cita como ejemplo, no deliberadamente, pues encontramos muchos ejemplos que podemos utilizar sobre la fe, pero se usa con el propósito de poder mostrar lo que Jesús dice al final sobre este hombre. El centurión era un soldado romano, fiel al César, a sus dioses, y sobre todas las cosas podemos observar que es un soldado disciplinado y que conoce la autoridad. Lo que me cautiva de esta historia y por lo que se tomó de ejemplo
es el hecho de que este hombre simplemente había escuchado de Jesús. Como dice la palabra, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Este soldado, que no era judío, logró ver más allá de sus prejuicios y por amor a su esclavo decidió tener fe y creer en Jesús. Él no era un cristiano, no se congregaba en ninguna denominación, no portaba una Biblia bajo su brazo, no alardeaba de ser un gran religioso, simplemente escuchó y creyó. Como dice el versículo que todos conocemos, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios y que todo es posible para el que cree. Amén. Amén. La verdad que la Biblia nos maravilla, queridos hermanos. Este ejemplo es un llamado de atención para todos nosotros los cristianos, para todos aquellos que hemos venido a los pies de Cristo. Es un llamado para que nosotros podamos visualizar que gente que quizás no la vemos en una iglesia, que quizás no la vemos congregada con nosotros, en determinado momento puede llegar a tener más fe. Entonces la fe simboliza creer precisamente en el que nos ha dado la promesa. Jesús simplemente le dijo: ve, que así como tú has dicho, se hará. Parafraseando. Imagínense ese poder de palabra que tenía Jesús. Y sobre todo la fe. Y me llama la atención cómo esta parte de la historia dice que vendrán de oriente y de occidente. Queridos hermanos, Jesús está profetizando que nosotros los gentiles vamos a tener esos sitios de privilegio en el reino del Señor. Porque si tan solo tuviéramos fe como ese grano de mostaza, dice esa palabra, podríamos decirle a ese monte: muévete, y se movería. Y eso es lo que tuvo ese centurión. Y por el tiempo no pudimos citar muchas historias más que hemos visto. La mujer que toca el manto, ejemplos poderosos que vemos en la Biblia. Entonces llevamos ya dos ejemplos. ¿Cómo fijamos nuestra mirada? ¿En quién la fijamos? En Jesucristo. La segunda, la fe. La fe tiene que ser una fe de convicción, una fe explosiva. Tiene que ser una fe de creer que ya está hecho, no que se va a hacer. Ya estuvo. Usted ya está sano, créalo. Porque las llagas de Cristo tienen poder, dice la palabra. Su sangre no fue derramada por gusto en esa cruz. Él es sobre todo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el nombre sobre todo nombre. Y si nosotros lo proclamamos, nosotros lo tenemos que creer. Como tercer indicativo o tercer paso tenemos agradar a Dios. Y eso conlleva la obediencia. En el Antiguo Testamento podemos ver que existen algunos ejemplos de cuando una persona pierde de vista a Dios y toma el camino que tomó Caín, que tomó Balaam y que también tomó Core. Pero los ejemplos más claros que quisiera compartir en este estudio, como ya les dije, fueron los reyes. Miren, queridos hermanos, a mí me impacta eso. Me impacta como del linaje de David. Es que no es cualquier cosa. Es del linaje de David, de donde sale el rey de Judá, de donde saldría nuestro Redentor y Salvador. Ese mismo linaje se perturbó. Ese mismo linaje perdió de vista lo agradable al Señor. Fueron casi 500 años que ese pueblo estuvo sufriendo, que ese pueblo tenía la verdad. Vemos la historia donde habían hasta perdido el libro de la ley. Saber, 3 generaciones habían pasado y se había perdido en el templo. Ya habían edificado templos para otros dioses. Ya habían hecho queridos hermanos, llegaron al punto de sacrificar a sus hijos a los dioses ajenos. Y en Deuteronomio o en el Pentateuco vemos cómo el Señor prohíbe eso.
y era el pueblo escogido del Señor. Eran la descendencia de David. Cuando nosotros dejamos por un lado la obediencia, viene el castigo. Muchos me han dicho, y siempre cuando yo les digo, miren, para querer la bendición tenemos que tener la obediencia, y muchos me dicen, pero Dios no castiga porque Él es un Dios de amor. Por supuesto que es un Dios de amor, pero Dios aborrece el pecado. Dios está en contra del pecado y de la desobediencia. Por eso en la Biblia nos dice, escojan ustedes. Es una decisión, hermanos, como la decisión que vimos en el primer punto. Es su decisión. Escoja usted entre la bendición o la maldición, entre la vida o la muerte. Esas fueron las palabras. Dios es simple. Mire, Dios, yo escuchaba una enseñanza la otra vez que me confrontó, porque le compartí a mi esposa, yo no creo que Dios me hable en códigos. En ninguna parte de la Biblia yo he encontrado donde Dios utilice códigos para que solo el más astuto y el más pilas los descifre y entienda la voz de Dios. No, Dios siempre fue claro. Siempre fue exacto. Él nunca utilizó desviaciones ni códigos. Él le tenía que decir a las personas lo que tenían que decir y ellos la proclamaban. Y el que lo recibía tenía la opción de obedecer o de desobedecer. El punto aquí es, yo voy a obedecer primero cuando fijo mi mirada en aquel al que yo tengo que obedecer. Número 2, cuando yo fijo esa mirada y pongo mi fe en Él, entonces la obediencia viene por añadidura. Y obedezco y el Señor me recompensa. Yo me porto mal, su juicio viene sobre mí. No hay otra fórmula más. Hemos escuchado mucho esa famosa ley de la siembra y la cosecha. Así es. Dios es pleno amor, pero también Dios es justo. Y lo justo viene precisamente en su justicia. Gracias a Dios que en la palabra dice que Él es lento para la ira y es lleno de misericordia. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos les dio una segunda oportunidad. Y quiero apresurarme porque el tiempo se va como agua entre las manos. Quiero apresurarme porque fíjense que dentro de los reyes está aquel rey que se casó con Jezabel, y que dice la palabra que de todos los reyes él fue el que peor hizo las cosas ante los ojos del Señor. Fue lo peor que hizo este rey. Pero en sus últimos días dice que se arrepintió y vino la misericordia del Dios Todopoderoso, vino su amor y lo perdonó. Imagínense, hermano, cuando yo leí esa historia a mí todavía se me pone chinita la piel. Este rey desvió a toda una nación en contra de la obediencia al Señor, y Dios tuvo su misericordia, y cuando este rey pidió perdón sinceramente, se humilló ante Jehová y le dijo: perdóname por lo que yo he hecho. Ese Dios al que nosotros servimos, ese Dios al que nosotros buscamos y al que clamamos, le perdonó. ¿Cuánto más no nos va a perdonar a nosotros? ¿Cuánto más no quiere Él que tú en esta mañana llegues y digas: perdóname, Señor, perdóname por lo que he hecho, perdona si he sido desobediente o he hecho cosas que no son agradables ante tus ojos? Queridos hermanos, como conclusión queremos compartir un par de cosas con ustedes. Yo sé que el tiempo está apremiante, pero en la Biblia nos dan algunas citas de cómo mantener nuestra mirada y nuestra fe puesta en el Señor. Dice: Jesús es nuestra guía y aliado en todos los aspectos de nuestra vida. Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
tenemos Jesús intercede y ruega constantemente nuestro Padre Celestial por cada uno de nosotros cuando cometemos algún tipo de pecado. En Romanos 8:34 podemos leer: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús muestra su sangre por nosotros. A través de su pacto de sangre detiene todos los castigos y las sentencias divinas que nos lanzaría el Padre por nuestros pecados. Podemos decir que Jesús es quien aboga por nosotros en los momentos de conflicto. Primera de Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esa bendición tenemos nosotros, amados hermanos, de tener incluso a un abogado que está todos los días enfrente del trono de la gracia del Señor, abogando por nosotros, intercediendo por nosotros. Luego tenemos Jesús, quien nos da la fortaleza en momentos de debilidad. Habacuc 3:19: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Queridos hermanos, Jesucristo siempre está esperando que nosotros podamos fijar nuestra mirada en Él. Quiere ayudarnos y salvarnos. Hoy quisiéramos compartir con ustedes nuestro deseo para que cualquiera de nosotros que sientan esta mañana el deseo de fijar nuevamente su mirada en el Señor pueda hacer esta oración junto con nosotros. Y aquellos que quizás nos escuchan, nos ven y que no han tenido la oportunidad de rendirse a los pies de Cristo, puedan acompañarnos. Le voy a pedir a mi esposa que por favor nos guíe en esta oración para que el Señor y el Espíritu Santo quebranten nuestros corazones y nosotros podamos fijar nuestra mirada en aquel que nos vino a salvar. Amén. Señor Jesús, gracias te doy por estar siempre para nosotros, los que nos apartamos de ti, y en este momento te ruego que nos perdones y que vuelvas a ser el centro de nuestra vida. Hoy te entregamos nuestra vida y te pedimos que nos guíes para que nosotros podamos volver a ti esa mirada y fijar la mirada en ti y que tú seas el centro de nuestra vida. Sé que Dios nos perdonará completamente todo pecado y que nos dará una segunda oportunidad a cada uno de nosotros. Permitámosles a nuestro Señor que Él ingrese a nuestro corazón y que Él pueda tomar las riendas de nuestra vida, porque sabemos que con Él somos más que victoriosos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Un saludo al primo Edgar que nos está sintonizando desde Nueva York. A Zuli nos sintoniza desde Miami. Un saludo también a mi queridísimo hermano y amigo Hugo Donis, que nos sintoniza desde Los Ángeles, California, y a cada uno de ustedes que nos está sintonizando en los distintos lugares de Escuintla. Un saludo caluroso, cordial. Gracias por seguir este programa Bendecidos para Bendecir. Vamos a aprovechar este tiempo para agradecer de todo corazón todos los mensajes que nos han escrito. Ustedes no tienen idea de lo sorprendidos que estamos. El Señor me ha sorprendido de tal manera que todos los días yo le doy gracias y me humillo ante Él, porque nunca creí que nosotros pudiéramos compartir de esta manera la palabra. Nos han seguido como ustedes no tienen idea. Gloria a Dios, porque no somos nosotros, es el Señor, y esperamos de todo corazón que la palabra haga rema en sus vidas y que así como nosotros hemos sido bendecidos, nosotros podamos bendecirlos a ustedes con todo lo que el Señor tiene para con nosotros. Luisito Solís, un saludo, mi querido hermano bombero, que Dios lo guarde, que Dios siga usándolo para seguir colaborando con las personas que lo necesitan. Que Dios lo guarde en cada servicio y que dé lo mejor de usted para nuestra comunidad. Gracias por seguirnos y escucharnos. Mildred, gracias por siempre estar ahí dándonos esas palabras de apoyo
nosotros nos gozamos que el Señor esté obrando poderosamente. Luego de la despedida de mi esposa vamos a dejar el último video, y primero Dios nos estaremos viendo dentro de 8 días con un tema súper especial que es compartir la palabra del Señor. Yasmín, un abrazo a la distancia, gracias por estar acá, sé que la palabra siempre hace rema en nuestra vida. Querido primo, un abrazo a la distancia, que Dios te bendiga y te abra puertas de oportunidades donde tú estás. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, que el Señor haga resplandecer su rostro. Amén. Siempre, que el Señor abra toda puerta que tenga que abrir y que cierre toda puerta que tengas que cerrar. Desde ya nos declaramos victoriosos en Cristo Jesús, y que no caminamos por vista, nosotros caminamos por fe, fijando nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Él avanzamos. Amén. Feliz fin de semana, mis queridos hermanos. No se vayan sin escuchar esta preciosa alabanza. Que Dios les bendiga. Gracias. Gloria a Dios. Enamóranos tú, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Mi fiel amigo. Gracias, Señor Jesús. Enamóranos de Cristo. Gracias, Señor Jesús. Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Gracias. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Para escucharte hablar, donde todo es realidad y el que todo existe más. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no Gracias. me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo Para mí. Así es, Padre. Jesús, mi fiel amigo. Gracias, Señor Jesús. Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Jesús. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Sí, Señor Jesús. Gracias por rescatarnos, Padre. Jesús, mi fiel amigo, Así es. mi dulce caminar. Gracias, Padre Celestial. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, Sí, Señor Jesús. no quiero Tu ayuda, Padre. volver Gracias, atrás. Señor Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Quiero estar Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. solo consigo queremos estar. Gracias, Señor Jesús. Levanta tus manos. Gracias. Deja que Él te bendiga.
Señor Jesús. Un saludo a Sonia, que nos escucha desde Cañaveral. Gracias, Yasmín, por seguirnos. Mi querido hermano Leopoldo Somoza, un fuerte abrazo. Amada prima Xiomara, que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo hasta Tecpan. Saludos a todos. Un fuerte abrazo, Idania. Que Dios te bendiga. Y que el Señor siga obrando en tu salud. Un saludo, querido pastor Edgar. Gracias por escribirnos, por seguirnos. Que la paz del Señor reine en sus corazones. Que su protección esté siempre en su caminar. Que Dios alce sus vidas, los llene de su misericordia. En nombre de Jesús. Oramos por tu salud, y Daniel. Y sabemos que el Rey de Reyes y Señor de Señores actuará poderosamente. En nombre de Jesús. Gracias a todos. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Queridos hermanos, gracias a cada uno que se tomó el tiempo de escucharnos un sábado más. Gracias por todas las bendiciones que recibimos de parte de sus oraciones. Les rogamos que sigan orando por nosotros, para que nosotros estemos también bajo el abrigo del Altísimo. A todos los que nos siguen por Canal 34 Telemaya, nuestros mejores deseos para que esta nueva semana el Señor los guíe, los proteja y los llene de su bendición. Gracias, mi querido amigo Víctor Torres, por el espacio. El Señor lo bendiga a usted y a su familia. Que Dios guarde nuestras vidas en cada momento. Saludos. Amén.